Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querida familia en Cristo. Bienvenidos sean todos a este espacio que nos brinda la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. A nombre de ellos les agradecemos que nos acompañen en este su programa Renovando Nuestra Fe. Soy Finita Márquez, su hermana en Cristo, y en esta noche tan hermosa les pido que me acompañen a hacer una oración. Es importante ponernos siempre en la presencia de Dios y encomendarle este trabajo de este día y todo el trabajo de nuestros días. Así es de que vamos juntos a pedir la asistencia del Espíritu Santo. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría, derrama tu brillantez sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para emprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarme. Guía el comienzo de mi trabajo, llévalo a feliz término. Todo esto te lo pido a través de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, quien vive y reina contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que sea María Santísima la que nos acompañe en esta transmisión totalmente en vivo a través de Facebook Live. Les invitamos por favor a que se suscriban a esta página, a que compartan con sus amigos, sus familiares, con quienes ustedes crean que les puede servir esta información que les compartimos con mucho gusto a lo largo de esta programación de la Comisión de Liturgia. Lo que intentamos nosotros es que juntos renovemos nuestra fe día a día para que así podamos vivir nuestra hermosa y maravillosa y extraordinaria eh, religión católica. Somos de verdad muy bendecidos por tener tantas cosas para crecer espiritualmente, para acompañarnos unos a otros, para edificarnos. Tenemos de verdad tantas gracias que el Señor Jesucristo nos ha concedido en esta iglesia que es fundada por Él mismo. Así es de que, queridos hermanos, por favor, les invitamos que compartan esta transmisión si les es posible ahora, y pues también que nos escriban por favor sus comentarios, sus intenciones, si tienen alguna petición, y juntos oramos al Padre a través también de la poderosa intercesión de nuestra Santísima Madre. Les recordamos que tenemos el Santo Rosario todos los días a las 9 de la noche. Por la mañana iniciamos con laudes a las 8 de la mañana, y a las 3 de la tarde la coronilla a la Divina Misericordia. Transmisiones en vivo y en directo. Pues queridos hermanos, en esta noche hermosa vamos a platicar de una manera breve y concisa. Vamos a hablar de este milagro eucarístico que ha tenido lugar en la ciudad de Tixla, en la diócesis de Chilpancingo. Ha sido un acontecimiento particular que ha marcado la fe de muchos hasta el día de hoy. Aunque también, para ser sinceros, después de la pandemia, eh, pues las personas que inicialmente fueron testigos de este milagro y que se habían emocionado, ilusionado, pues han también un poco decaído en la fe. Y bueno, la intención de esta plática es robustecer la fe de cada uno de nosotros, por supuesto, me incluyo yo, porque la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en este sacramento bendito, misterio
de verdad enorme y gran misterio de su presencia real en la Sagrada Eucaristía es una verdad fundamental. La hostia tiene vida, la hostia consagrada contiene en sí el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está latiendo de amor por nosotros, es Jesucristo resucitado en persona. No lo olvidemos, queridos hermanos. Cada vez que vamos y asistimos a la Santa Misa, hay que buscar admirarnos de este gran milagro, de este gran prodigio, porque la rutina ciertamente a veces eh, nos vuelve pues como algo ya pues ya rutinario, valga la redundancia, es algo como ya entendido, es algo que damos ya por hecho y pues esta misma rutina nos va haciendo que perdamos esta pues alegría, esta emoción de sentir verdaderamente el corazón latiente de Jesucristo en cada Eucaristía. Entonces, pues de esto estaremos hablando el día de hoy. Y bueno, en esta comunidad de Tixla, el padre de nombre Rayito, Raimundo, que es muy conocido como el padre Rayito por toda esta comunidad, él asiste a un retiro, va a predicar en octubre del 2006 a esta comunidad y predica él sobre la conversión personal y el arrepentimiento, la conversión al arrepentimiento, temas importantes. Y todo transcurría con normalidad y este día sábado eh, todo pasa, digamos, de una manera natural en este retiro, pero al día siguiente, el domingo, en este retiro ante 600 personas aproximadamente, eh, es como el padre refiere que sucede durante la misa de clausura de este retiro espiritual, cuando se va a distribuir la Santa Eucaristía entre todos los fieles asistentes y deseosos de recibirla. Hay una religiosa que está distribuyendo la Sagrada Eucaristía pues en el área más alejada. Ella, cuando toma la hostia para dársela a una maestra que se encontraba en silla de ruedas, ella siente que la hostia está húmeda y entonces ella agacha la mirada y nota que la hostia estaba con una sustancia rojiza muy clara, muy evidente, como la que hemos hablado de otros milagros también eucarísticos. En esta Santa Eucaristía ella ve verdaderamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ella va rápidamente a donde se encuentra el padre Rayito, que él se encontraba en el altar donde se estaba celebrando la Santa Misa, va hacia él y el padre, cuando ve la hostia, eh, pues se sorprende, de momento no sabe qué hacer, lo comenta con el padre Leopoldo, que es el que concelebra con él, y los dos intercambian las miradas y pareciera que como un acuerdo sin palabras, el padre Rayito toma la Sagrada Eucaristía y la muestra a toda la gente. Él dice, miren hermanos, este signo, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto que estamos ahora admirando? A él le gana el sentimiento, la voz se le entrecorta y con la garganta apretada él empieza, por el sentimiento él empieza a cantar, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante a su Rey. La gente, queridos hermanos, también estaba emocionada. Unos se arrodillan, otros cantan, otros brincaban, otros aplaudían y
Aquí recuerdo que en alguna conferencia el doctor Ricardo Castañón menciona que él, el doctor le pregunta al sacerdote: Padre, ¿por qué usted inmediatamente muestra la Santa Eucaristía? No es común que un sacerdote haga esto. Claro, a lo largo de la historia de los milagros eucarísticos, eh, porque ciertamente primero se lleva a un estudio, se tiene mucha discreción en este sentido, con estas manifestaciones milagrosas. Entonces, al doctor Castañón le llama la atención porque él sí inmediatamente la muestra ahí a los 600 asistentes a ese retiro, a estas 600 personas. Y el padre Rayito le responde al doctor Castañón que él ya había tenido en otra ocasión una manifestación de un milagro eucarístico, de una hostia sangrante, pero que cuando él la presenta con su superior, el superior le dice que la consuma y que es lo más conveniente. Entonces, obviamente, el padre Rayito se queda con este sentimiento pues de que estos signos eucarísticos, queridos hermanos, no son para una sola persona. Verdaderamente nuestro Señor se está manifestando al mundo entero porque Él es el más deseoso de que nosotros creamos en su presencia real en la Santa Eucaristía. Él es el más deseoso de que vayamos a buscarlo cada día. Él es el más deseoso de alimentar nuestro espíritu, queridos hermanos. Si nosotros comprendiéramos esta realidad de que nosotros somos seres físicos, tenemos que ver por un cuerpo, somos seres mentales, tenemos que ver por nuestro intelecto, alimentarlo con lecturas, con la palabra de Dios, por supuesto, pero también somos seres espirituales y esta parte la tenemos muy escondida. Inclusive a veces nos rehusamos a aceptar esta realidad espiritual y únicamente nos conformamos con nuestro cuerpo, con nuestro físico, y a veces buscamos cómo mejorarlo a través del ejercicio, a través de pues las mujeres, de cuidarnos la piel, de cuidarnos tantas cosas que hay ahora para cuidarse el cuerpo. Pero de esta manera igual o superiormente deberíamos de ver la parte espiritual, porque tarde o temprano el no cuidar esta área pues va a traer las consecuencias, y sabemos bien cuáles son. Entre ellas es la depresión, la tristeza, la angustia, el miedo, queridos hermanos. Cuando viene una tribulación grande a nuestras vidas, lo primero que tenemos es miedo. Y en muchas ocasiones, el día de hoy leía una parte de del libro de Job, eh, y de verdad es impresionante cómo él empieza a sufrir empieza a vivir y a pasar grandes pruebas, y cómo es que su fe se va debilitando, siendo una persona, pues un hombre de Dios, dice la palabra de Dios, realmente era un hombre justo, realmente era un hombre de Dios. Pero, queridos hermanos, en las pruebas es justamente cuando nuestra fe es lo que nos debe de sostener. Entonces, pues estas son algunas de las consecuencias de no preocuparnos por nuestra área espiritual, que es importante que la tengamos en consideración. Entonces, en este retiro, cuando el padre muestra el milagro, todos estaban sorprendidos, y se, re, se el obispo de esta diócesis, don Alejo Zavala, él reúne y pide a una comisión de científicos que estudien este caso. Él nombra la comisión
para que se lleve a cabo estos estudios, porque la hostia, después de que se concluye la celebración de la Santa Misa en este retiro, se lleva a resguardar. Se queda ahí eh, en la parroquia de San Martín y ahí la tienen, ahí permanece la Santa Eucaristía dentro del copón donde se manifestó junto con otras hostias consagradas. Ahí permanece. Inclusive sacerdotes de esa diócesis acuden a ver ese milagro eucarístico y piden verlo. Se toman fotografías, se toman evidencias de este milagro, porque pues es así nuestra realidad humana, necesitamos ver para creer muchas veces. Y bueno, hubo mucho entusiasmo. La gente, por supuesto también hay gente que no quiso creer y decían que seguramente la religiosa se había pinchado un dedo y que por eso la hostia había quedado con la sangre. Y otros decían, alguien le puso a propósito la sangre con finalidad de conmover a la gente que participaba en este retiro, pero en realidad nada de eso ocurrió. La comisión que el señor obispo nombró reunió todos los testimonios de las personas que estuvieron ahí, que fueron testigos, y una religiosa, uno de los testimonios es de que ella dice que pudo ver el rostro del padre Rayito lleno, iluminado, lleno de alegría, como nunca lo había visto. Y ella dice, yo caí de rodillas dando gracias a Dios y creo que todos nos hincamos, lloramos, la emoción nos invadió. Y otro testimonio dice que cuando el padre levanta la Sagrada Eucaristía, ahí pudo ver esta persona el rostro más bello que mis ojos jamás han contemplado. Facciones las más finas, las más bellas, las más puras, y que el viento ondeaba ligeramente el cabello de este rostro que ella pudo visualizar. Tenía la túnica en rojo púrpura y el manto de color azul. Todo esto conmueve a estas personas porque habían dudado también de la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía y muchos otros testimonios. El señor obispo pide al padre Rayito, al padre Leopoldo, que escribieran sus testimonios de lo que ellos habían experimentado, su sentir, su pensar. Y bueno, hay un reporte que se entrega al señor obispo que consta de 7 cuartillas y algunos de estos párrafos nos relatan que las personas vieron la sangre fresca como de alguien que recién se hubiera cortado, que esa hostia manchada, aunque aparece junto a otras, no las impregnó de la sangre. Y al poco tiempo de haberse mostrado esta Eucaristía, el párroco la traslada, como lo mencionamos, al sagrario. Ahí se encuentra en un pequeño relicario y las demás hostias no se han movido, ahí permanecen. Y esto verdaderamente es un hecho extraordinario. Aunque algunos no creen que haya sido un milagro, creen que tal vez la religiosa que había dado la comunión pues estaba, eh, se había cortado la mano y que por eso la Santa Eucaristía estaba así, manchada. Pero la mayoría de la gente sí creyó que era algo extraordinario. Y gracias a Dios eso ha repercutido en su vida. Gente que no asistía a misa regresan a la Santa Iglesia,
La gente va con más interés, con más conciencia a recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Pero también, como siempre, bueno, hay confusión. Hay quienes dijeron que la religiosa era una santa porque ella, pues ella tuvo el milagro eucarístico, pero la religiosa rápidamente dijo, no, están equivocados, el único santo es nuestro Señor y Él se manifiesta en su misericordia hasta el más pecador. A cualquiera el Señor se le puede manifestar porque cada hostia consagrada es Cristo resucitado y todos somos pecadores y efectivamente Él se manifiesta a los que ni siquiera lo merecemos. Estas son algunas de las palabras de la religiosa. Queridos hermanos, nosotros debemos de crecer en esta devoción tan fundamental, tan importante. No hay nada más importante que la presencia real de nuestro Señor en la Santa Eucaristía. No hay más. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo realizado en el Calvario, pero actualizado, que se hace presente en cada Santa Misa, en cada Eucaristía que se celebra. Pues eso decía la gente, había quienes creían, había quienes no creían, pero la mayoría creyó. Del 2006 al 2009 prácticamente se quedó ahí, sin movimiento, sin hacer nada, pero en el 2009, el 4 de octubre, día de San Francisco, en el 2009 el doctor Ricardo Castañón, científico, católico eminente, especialista en estos milagros, va a la ciudad de Chilpancingo a dar una plática sobre estos milagros. Había muchas personas reunidas escuchando su conferencia. Entre ellos había sacerdotes. Y rápidamente algunos de los asistentes y testigos, además, 3 años antes, en el 2006, en Tixla, se acercan al doctor, le comentan lo de la hostia sangrante y pues esto, por supuesto, llama la atención del doctor porque después de 3 años se mantiene ahí con esa misma efusión de sangre. El doctor se interesa y al siguiente día, que era 5 de octubre, domingo, él se presenta en la ciudad de Tixla para pedirle al sacerdote que le permita ver este milagro, ver este signo, esta manifestación. El padre Sotero Sánchez, que en ese entonces era el párroco, se la muestra y al siguiente día, el lunes 6, el doctor asiste a la curia en Chilpancingo y ahí se presenta con el señor obispo y durante su conversación, don Alejo Zavala le pide de favor al doctor que estudie que realizara un estudio científico de esta hostia. El señor obispo dice que él, por la autoridad que le compete, él no se puede equivocar. Él no puede decir, él no puede mostrar algo que no esté comprobado científicamente porque precisamente por la autoridad que él representa como obispo. Y además todos los sacerdotes estaban interesados en saber qué era esa mancha con características de sangre que contenía la hostia. Recordemos que habían pasado ya 3 años y efectivamente el doctor Castañón toma esa encomienda del señor obispo Alejo Zavala, se toman unas muestras, unas pequeñas muestras de esta Eucaristía sangrante y el doctor lleva las muestras, escuchen, a distintos laboratorios. Prácticamente los estudios sobre estos pequeños fragmentos de la Eucaristía de Tixla duran 3 años.
Durante 3 años, un poco más, incluso, se está estudiando y los estudios sobre esta hostia inician en octubre del 2009 y concluyen el día 17 de abril del 2013. Más de 3 años, queridos hermanos. Y esto es algo importante porque son estudios científicos especializados. El doctor Ricardo Castañón recurre, como les decía, a distintos laboratorios, uno en Estados Unidos, uno en México, uno en Guatemala y uno en Bolivia. No fueron hechos en uno mismo, sino en diferentes. Y tampoco fueron realizados en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo importante era contrastar los resultados entre varios laboratorios. Y uno de ellos, eh, cuando él tenía uno de los resultados, él lo guardaba e iba hacia otro país, hacia otro laboratorio y corroboraba que si estos estudios coincidían y por supuesto que de diferentes países, de diferentes laboratorios, todos coinciden en lo mismo. Ahora, algunos de los expertos que participan en estos estudios fueron el doctor John Compaño, médico anátomo, patólogo de los laboratorios en California, Estados Unidos. Él es un especialista en el miocardio, especialista. Él se ocupa de estos análisis y del diagnóstico molecular de la hostia. El doctor Orlando Ruedas, de los laboratorios PATMED de Guatemala. Este doctor Orlando es experto en patología quirúrgica. Él es especialista también y otro de los científicos, el doctor Carlos Parrellada, médico cirujano del Hospital Centro Médico de Guatemala, participa también, y la doctora Susana Pinel, experta en biotecnología de ADN, una experta bioquímica de La Paz, Bolivia, también participa. El doctor Eduardo Sánchez Lazo, director de la División Científica de Medicina Legal y Forense del Corporativo Legal México, perito, especialista en medicina forense, en colaboración con el doctor Juan Hernández, hispatólogo de México también. Ellos trabajan en colaboración. Y el ingeniero Fernando Rodríguez, ingeniero en sistemas, experto en imagen, también realiza estudios. Él es de La Paz, Bolivia. Y la doctora Geraldine Aragón, también de California, de Los Ángeles, California. Ella fue asistente en biotecnología. Y por supuesto, el doctor Ricardo Castañón Gómez, neuropsicólogo especializado en neuropsicología cognitiva, medicina psicosomática, bioquímica. Bueno, es un experto. Él fue el coordinador de esta investigación hecha a la hostia sangrante de Chilpancingo. Queridos hermanos, cada uno de ellos entrega un resultado por escrito, debidamente firmado, pero los datos son técnicos, obviamente, y bueno, no nos alcanzaría el tiempo para describir todo lo que ellos nos comparten de esta hostia sangrante. Pero vamos a compartirles un resumen, una síntesis de estas investigaciones, de lo más importante. Insisto, realizadas en diferentes países, en momentos, en tiempos distintos, durante 3 años. ¿Y qué es en concreto lo que contiene esta hostia? Y queridos hermanos, antes de compartirles esta síntesis, les invitamos
a que compartan ahora esta transmisión, por favor, a sus familiares, amigos. Este es un estudio científico, va más allá de la fe y la razón. Entonces, vale la pena que nosotros primeramente lo sepamos, pero que también vayamos a difundirlo para darle la gloria al Señor en su presencia real en cada Eucaristía, queridos hermanos. Hay videos también en YouTube, puedes encontrar estos videos de este milagro eucarístico de Tixla en México. Hay tomas cercanas también de esta hostia sangrante. Ustedes pueden buscarlas en Facebook y bueno, pues vamos a esta síntesis de estas investigaciones. Una síntesis, escuchen, unánime, realizada por los antes mencionados científicos, efectuados en esta hostia que tiene la sangre, el domingo 22 de octubre del año 2006, son los siguientes los resultados. Primeramente, la sustancia rojiza efectivamente es sangre humana. Este es el primero y el más, todos son importantes, pero se excluye cualquier otro tipo de sangre, es sangre auténticamente humana. Y ahora bien, queridos hermanos, recordemos que ya habían pasado 3 años. Y si alguien hubiera colocado sangre sobre la hostia, recordemos que la sangre, en cuanto sale del cuerpo, poco a poco va perdiendo sus características. Los glóbulos rojos mueren, los glóbulos blancos se mueren, se pierden, al poco tiempo se pierden. Aquí ya habían pasado más de 3 años y vamos a continuar con los resultados sorprendentes. La sangre encontrada es tipo AB positivo, tipo AB, que es la misma sangre que se encuentra, como lo hemos dicho en otros programas, es exactamente igual que la sábana santa y el sudario, la sábana santa de Turín y el sudario de nuestro Señor Jesucristo. Esto es de verdad, a mí me parece maravilloso, maravilloso, sin lugar a dudas, porque coincide que sea el mismo tipo de sangre en estos 3 elementos. Se registra también presencia de hemoglobina. Después de 3 años ya no debería de existir. Ahora, la hemoglobina es una proteína que lleva el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Entonces, después de 3 años, por supuesto que ya no debería de existir y sin embargo la contiene. Número 4, se identifican estos glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que ya deberían también de estar muertos, pero de verdad es un milagro comprobado científicamente. Y en el número 5 se confirma la presencia del ADN humano. Esto me parece extraordinario, porque el perfil no se puede obtener. Al igual que en todos los estudios de otras hostias consagradas, la del Anchano, el ADN, queridos hermanos, nos permite que una persona sepa de quién es hijo, de quién es hija. Algunos en el mundo escuchamos que tienen dudas si son padre de ese pequeño y se realizan estos estudios. Aquí no se puede obtener, pero hay una explicación teológica, porque Jesucristo no fue concebido por una participación humana, un Padre humano, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Es hijo
del Padre eterno, es hijo del Dios Todopoderoso. Y a mí esto del ADN me parece algo extraordinario, algo maravilloso, algo de verdad, algo que a mí me regocija, a mí me emociona, que lo científico coincida con lo espiritual, que hagan este match, como dicen ahora los jóvenes. A mí se me hace como algo de verdad maravilloso, maravilloso. Creo que no, las palabras no me alcanzan, pero esto del ADN a mí de verdad me fascinó, me fascinó. Y en verdad es un Dios todopoderoso. Todo esto lo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, en el segundo capítulo, en el primer capítulo. Eh, y bueno, en el número 6 de estos resultados nos dice que hay células mesenquimatosas. Lo tuve que anotar, lo reconozco, porque pues son términos muy, muy científicos. Estas células, dicen ellos, los expertos, que son células plurifuncionales. Aquí viene algo también maravilloso, porque estas células están presentes en la sangre, pero se pueden convertir en el músculo, en el hueso o en la neurona que el organismo necesita. Son llamadas por eso las células madres y pueden convertirse según la necesidad de nuestro organismo en lo que sea prácticamente. Pues hay presencia de estas células mesenquimatosas en esta sagrada Eucaristía, en este gran milagro de Tixla. Y bueno, en el número 7 se determina, ay, queridos hermanos, de verdad me emociono de hablar de todo esto. Se, se determina que el músculo encontrado en esta Eucaristía es músculo del miocardio, es músculo del corazón, es tejido del corazón. Esto es algo científico, hermanos. Si alguien entrega a un científico una partícula de carne, él te puede decir, el doctor, es parte de un dedo, es parte de un intestino, es parte del ojo, es parte del corazón. Y este científico, el doctor de Estados Unidos, es un especialista y él dice, heart is my business, o sea, esto es lo mío, o sea, soy el máster de los estudios del corazón. Pues él es el que determina efectivamente que en esta Santa Eucaristía existe este tejido del miocardio. Queridos hermanos, todos estos científicos también confirman que hay estrías, que se han encontrado estas estrías. Y un doctor, uno de ellos, le pregunta al doctor Castañón, ¿de dónde ha tomado usted esta muestra? Porque es músculo del corazón, está vivo, pero además se ve que el paciente sufrió mucho. Ha sufrido mucho porque presenta estrías y eso sucede cuando alguien sufre demasiado. Y esa explicación, queridos hermanos, nos recuerda la muerte, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, muerte redentora de nuestro Señor. Y recordemos, queridos hermanos, que la Santa Misa es precisamente el sacrificio, es la actualización de ese momento extraordinario. Es el único sacrificio de nuestro Señor realizado en el Calvario, el máximo sacrificio. Y hay una explicación por qué ese músculo encontrado en estas muestras se veía que estaba con estrías. Queridos hermanos, esto de verdad debería de conmover hasta el corazón más duro, porque pareciera que estas muestras se tomaron en vida de la persona y no de una persona que ya había fallecido. Los científicos a los cuales se les lleva esta muestra por parte del doctor Castañón, es importante mencionar que nunca se les menciona de dónde fueron tomadas estas muestras. No se les dice, mira, te traigo un pedacito de hostia consagrada, nada que ver.
nada que ver. Ellos no sabían de dónde procedía, únicamente ellos realizan los estudios que se les piden mediante el método correspondiente para saber qué contenía esa sustancia, esa partícula. Repito, nunca fueron previamente avisados estos científicos de dónde habían sido tomadas estas partículas que ellos iban a analizar. Una razón más para creer que esto es algo legítimo. Además, el doctor Castañón aclara que él nunca recibió ningún pago por estos estudios. Al contrario, él pone de su presupuesto para realizarlos, precisamente para que sea algo que sea honesto, algo que no esté influenciado por nada, porque no se trata de convencer a nadie, sino de mostrar esta evidencia. Es una evidencia científica, queridos hermanos. Entonces se concluye que este tejido está inflamado por los estudios que se realizan, eh, porque fue tomado de alguien que había sufrido muchísimo. Es realmente asombroso lo que estos estudios reflejan, porque en ellos se determinan, mediante este estudio forense, se determina que la hostia no recibió una gota de sangre desde fuera. No fue colocada ninguna gota de sangre. Esto verdaderamente es comprobado científicamente y, queridos hermanos, estamos llegando al tiempo. Quisiera de verdad poder compartir más con ustedes, pero la evidencia está ahí. La evidencia es científica, no solo espiritual. Hemos hablado en otras ocasiones de la presencia de nuestro Señor espiritualmente, pero hoy estamos hablando de una evidencia irrefutable, porque las ciencias, queridos hermanos, son exactas. Esto es exacto. Y el Señor verdaderamente está interesado en que nosotros creamos en su presencia real en la Santa Eucaristía, jóvenes, adolescentes, adultos, mujeres, hombres, todos. Creamos, abramos el corazón, abramos la mente, el entendimiento a estos milagros eucarísticos, a estas manifestaciones de nuestro Señor, porque Él, como dice su santa palabra, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, yo estaré y haré mi morada contigo. Esto es el tesoro más grande que tú puedes encontrar en tu vida, el más grande. No hay, no se compara con nada. El alimento que recibes cada día del Sagrado Corazón de Jesús es una verdaderamente la felicidad completa, no una felicidad efímera, no una ilusión pasajera como la ofrece el mundo, sino un amor inconmensurable que va directamente de corazón a corazón, del Sagrado Corazón de Jesús al tuyo. Ahí llega a fortalecerlo, a darle esperanza, a darle ánimo, a darle salud también física, mental, espiritual, a reanimar tu espíritu, a levantarlo, a fortalecerlo. A eso viene Jesús. Él está vivo verdaderamente en cada Eucaristía. Queridos hermanos, aquí está la prueba. Pero nadie puede obligarte a creer, nadie. Pero ahí está la evidencia científica. Y es con lo que yo me quedo en esta noche, con la alegría y la bendición de poder tener este espacio para compartir estas verdades de fe. Queridos hermanos, gracias a cada uno de ustedes por compartir. Es muy importante que compartamos. Es muy importante también ir a buscar, a
a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia que no se cansa de llamarte, que no se cansa de llamarme. Queridos hermanos, gracias verdaderamente a Dios nuestro Señor por la oportunidad tan grande de poderme conectar con ustedes. Soy Finita Márquez, del Apostolado de la Nueva Evangelización, su amiga y hermana en Cristo. Por favor, escríbanos, por favor, compartan. Y compartir, recuerda, es evangelizar. Si Dios nos presta vida y ustedes su tiempo, nos encontramos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche para que juntos revitalicemos nuestra fe. Un abrazo en Cristo, que el Señor los bendiga, los guarde y nos vemos pronto, queridos hermanos. Gracias a Dios por este momento, por este espacio. Bendito sea a Él toda la gloria, la honra, la alabanza por siempre, al Rey de Reyes.